Marta, una enfermera dedicada y atenta, estaba en otro turno agitado en el hospital local. Entre el ir y venir de pacientes y compañeros de trabajo, algo llamó su atención. Un perro solitario merodeaba la entrada del edificio. Sus ojos curiosos observaron al animal, que parecía inquieto y desorientado. Esa escena despertó su curiosidad, haciéndola preguntarse de dónde venía el perro y por qué estaba allí. Con su instinto cuidadoso y compasivo, Marta decidió acercarse al perro. Notó que parecía cansado y hambriento, con el pelaje sucio y enredado. Su corazón se llenó de compasión al pensar en las posibles razones por las que el animal estaba allí, perdido y desamparado. Sin dudarlo, Marta se acercó lentamente al perro, extendiendo la mano con precaución para no asustarlo. Con una mirada gentil, murmuró palabras reconfortantes, tratando de calmar al animal asustado. Después de unos momentos de vacilación, el perro le permitió acercarse, mostrando un ligero destello de confianza en sus ojos. Determinada a ayudar al perro, decidió llevarlo dentro del hospital, donde podría ofrecer cuidados y protección adecuados. Con una sonrisa tierna, acarició al animal mientras lo guiaba por el pasillo concurrido. La gente miraba curiosa, algunos sonriendo ante la reconfortante escena de una enfermera preocupada por el bienestar de un animal indefenso. Sin embargo, a medida que Marta se acercaba a la puerta del hospital, una voz llamó su atención. Era un hombre mayor, con un semblante preocupado, preguntando si había visto a un perro blanco desaparecido. Con un nudo en la garganta, ella se dio cuenta de que el perro que había encontrado era exactamente lo que el hombre estaba buscando. Con el corazón apretado por el descubrimiento de que el perro pertenecía a alguien, Marta miró al hombre anciano frente a ella, tratando de encontrar las palabras adecuadas para explicar la situación. Vio la esperanza mezclada con el miedo en los ojos del hombre, lo que la hizo sentir una responsabilidad aún mayor para resolver ese dilema de manera delicada. Con una voz suave, explicó al hombre que había encontrado al perro vagando cerca del hospital y que estaba seguro bajo su cuidado. Ofreció al hombre la oportunidad de encontrarlo y se sintió aliviada cuando él aceptó con gratitud. Juntos, Marta y el hombre anciano llevaron al perro de vuelta a la entrada del hospital, donde rápidamente reconoció a su dueño y corrió hacia él con la cola agitada. Lágrimas de alivio llenaron los ojos del hombre mientras abrazaba a su fiel compañero. Ella observó la escena con una sonrisa reconfortante, sintiéndose agradecida por haber podido reunir a esos dos corazones que se amaban profundamente. Sin embargo, no pudo evitar preguntarse sobre la historia detrás del perro perdido y sobre qué lo había llevado a vagar por las calles de la ciudad. Mientras el hombre agradecía a Marta repetidamente, ella sintió una sensación de realización por haber hecho lo correcto. Sin embargo, su mente seguía dando vueltas con preguntas sin respuesta y una creciente curiosidad sobre qué más podría estar sucediendo más allá de la superficie de esa historia aparentemente simple. Con el perro y su dueño finalmente reunidos, Marta regresó a su trabajo en el hospital, pero una parte de ella permaneció intrigada por el misterio que se había desarrollado ante sus ojos. Su colega de trabajo, Aurelie, veía el mundo a través de una lente más pragmática, y Marta siempre había sido un alma compasiva y empática. Su infancia, marcada por la amorosa crianza de su abuela, había inculcado valores de compasión y empatía en su esencia. Desde el primer día en el hospital, Marta se mostró diferente. Mientras otros internos se preocupaban principalmente por los procedimientos y las rutinas, ella destacaba por la forma en que se conectaba con los pacientes. Siempre encontraba tiempo para escuchar sus historias, compartir una sonrisa amable o ofrecer un hombro para llorar. Su presencia, en medio de la atmósfera a menudo sombría del hospital, era como un rayo de luz. La conexión especial de ella con los pacientes no pasó desapercibida entre los empleados. Algunos admiraban su dedicación, mientras que otros tal vez la veían como demasiado ingenua para el desafiante ambiente hospitalario. Sin embargo, Marta no permitía que eso la afectara. Su determinación para marcar la diferencia en la vida de aquellos a quienes encontraba era inquebrantable. Con el tiempo, Aurelie comenzó a notar un cambio en su propia perspectiva. Observaba a Marta interactuar con los pacientes, viendo cómo sus palabras amables y gestos compasivos hacían una diferencia real. Lentamente, el escepticismo de Aurelie comenzó a disiparse, reemplazado por una comprensión más profunda del poder de la empatía. A medida que pasaba el tiempo, Marta y Aurelie enfrentaban nuevos desafíos juntas,
cada una poniendo a prueba sus habilidades y su asociación en constante evolución. En una mañana agitada, llega al hospital un paciente en estado crítico, con una condición médica compleja y desconocida. Cuando Marta se da cuenta de quién se trata, ve que es el mismo anciano al que había perdido el perro que ella había encontrado. Mientras el equipo médico corría para estabilizarlo, Marta y Aurelie se encontraban en el centro de la acción. Mientras Marta ofrecía consuelo al paciente y a su familia, Aurelie se sumergía en los registros médicos, investigando frenéticamente en busca de pistas que pudieran llevar a un diagnóstico y tratamiento efectivos. Sus enfoques contrastantes, uno basado en la compasión y el otro en el pragmatismo, se entrelazaban de manera única, formando un equipo imparable determinado a salvar vidas. A medida que el misterio en torno al paciente se desvelaba, ella y Marta descubrieron que sus diferencias eran en realidad sus mayores activos. El anciano fue trasladado a cuidados posteriores. Antonio, el paciente anciano, estaba acostado en su cama de hospital, mirando el techo blanco con una expresión preocupada. Sabía que su cirugía se acercaba y que necesitaba a alguien en quien pudiera confiar durante este momento delicado. Su pensamiento se dirigió directamente a Marta, que era una enfermera amable y atenta, que siempre mostraba un interés genuino por el bienestar de los pacientes. Con un suspiro, Antonio llamó a Marta a su lado. Ella se acercó con una sonrisa cálida, lista para ayudar de la mejor manera posible. Él explicó su situación. Su familia era complicada y no confiaba en su hijo y su esposa para tomar las decisiones correctas en su nombre durante su ausencia en el hospital. Con la falta de otros parientes cercanos, se vio en una situación desesperada. Marta, sé que esto puede parecer extraño, pero ¿podrías fingir ser mi hija por 2 semanas? Preguntó, mirándola directamente a los ojos con una mezcla de ansiedad y esperanza. Sorprendida, pero conmovida por la confianza que Antonio depositaba en ella, Marta respondió con una sonrisa amable. Entendía la importancia de tener a alguien de confianza durante momentos tan difíciles y estaba decidida a ayudar de la mejor manera posible. En los días siguientes, Marta se sumergió por completo en el papel de hija de Antonio. Ella conversaba con los médicos, mantenía al anciano actualizado sobre su estado de salud e incluso trajo fotos de su propia familia para mostrar al paciente, creando una conexión reconfortante entre ellos. A medida que los días se convertían en semanas, el vínculo entre el anciano y la enfermera se fortalecía. Ella ya no era solo la hija sustituta en papel, sino una presencia constante y reconfortante en su vida. Mientras Antonio progresaba en su recuperación, Marta permanecía a su lado, no solo como confidente, sino como una amiga genuina. A medida que pasaban las semanas, el hospital se convertía en un hogar temporal para Marta. Aprendió los horarios de las enfermeras, los gustos de Antonio en cuanto a comida e incluso cómo le gustaba pasar el tiempo durante las largas tardes en la habitación del hospital. Su dedicación era palpable, y las enfermeras y médicos del hospital comenzaron a reconocerla como parte integral del equipo de apoyo del anciano. Mientras tanto, Antonio comenzaba a recuperarse no solo físicamente, sino también emocionalmente. Marta trajo a la superficie recuerdos antiguos y compartió historias sobre su propia vida, ayudándolo a encontrar esperanza y alegría incluso en los momentos más oscuros. Sin embargo, a medida que el anciano se acercaba a ser dado de alta, surgían preguntas sobre qué sucedería después. Marta no podía simplemente desaparecer de su vida, y Antonio no quería que lo hiciera. Habían formado un vínculo especial, uno que iba más allá del papel de hija sustituta. Entonces, cuando llegó el día de alta, el anciano miró a Marta con una mezcla de gratitud y aprensión. Sabía que no quería perderla, pero también entendía que ella tenía una vida propia para vivir. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, ella sonrió y tomó su mano. No te preocupes, Antonio, dijo suavemente. No me iré a ningún lado. Somos un equipo, ¿recuerdas? Y los equipos permanecen juntos, pase lo que pase. El anciano finalmente recibió el alta y se fue a casa, pero prometió mantener contacto con Marta a diario. Sin embargo, Antonio era un hombre casado y su esposa, Leticia, una mujer de ojos perspicaces y mente aguda, siempre fue cautelosa cuando se trataba de novedades. Como esposa de Antonio, un hombre de negocios brillante, aprendió a confiar en su instinto, incluso cuando todo parecía perfectamente normal. Entonces,
Cuando Antonio propuso un arreglo familiar diferente, su reacción fue de escepticismo inmediato. «Un arreglo familiar», repitió, arqueando una ceja mientras observaba a Antonio con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿Y qué significa exactamente eso?». Antonio sonrió, tratando de aliviar cualquier tensión en el aire. «Bueno, querida, piénsalo como una forma de optimizar nuestra vida familiar. Podemos dividir responsabilidades de manera más equitativa y asegurarnos de que todos tengamos tiempo para nuestros intereses personales». Letizia no estaba convencida. ¿Y cómo exactamente funcionaría esto? Parece demasiado bueno para ser verdad. Antonio explicó su plan en detalles meticulosos, delineando cómo cada miembro de la familia tendría sus tareas asignadas y tiempo reservado para sus actividades individuales. Describió un cronograma meticulosamente elaborado que incluía tiempo de calidad en familia, así como momentos para mejorar habilidades personales y perseguir pasiones individuales. Mientras hablaba, su esposa Letizia comenzó a reflexionar sobre las verdaderas intenciones detrás de este arreglo. Conocía lo suficiente a su esposo como para saber que no hacía propuestas sin tener algún beneficio personal en mente. ¿Estaba tratando de aliviar su propia carga de trabajo? ¿O había algo más oscuro sucediendo detrás de esta fachada de armonía familiar? Sus sospechas se intensificaron cuando observó las reacciones de los hijos al escuchar sobre el plan. Mientras los más jóvenes parecían entusiasmados con la idea de tener más tiempo libre, los mayores parecían reservados, casi desconfiados. Se preguntó si ellos también estaban cuestionando las verdaderas intenciones detrás de este nuevo acuerdo. En los días siguientes, Letizia observó atentamente la dinámica familiar. Notó pequeños signos de tensión entre los miembros de la familia, momentos de irritación disfrazados por sonrisas forzadas y una sensación general de malestar que se cernía sobre la casa. Mientras intentaba descifrar los verdaderos motivos detrás de este arreglo, Letizia se encontró cuestionando todo lo que creía saber sobre su propia familia. ¿Estaba Antonio tratando de controlarnos a todos bajo la fachada de armonía? ¿O había algo más siniestro sucediendo entre bastidores? Decidió investigar, y a medida que pasaban los días, se sumergía más y más en la investigación sobre el misterioso arreglo familiar propuesto por Antonio. Comenzó a observar patrones sutiles de comportamiento y comunicación entre los miembros de la familia, buscando pistas que pudieran revelar las verdaderas intenciones detrás de esta aparente utopía doméstica. Una noche, mientras todos estaban reunidos para cenar, Letizia notó una mirada furtiva intercambiada entre Antonio y su hijo mayor, Hilton. El breve instante de complicidad la dejó intrigada y alerta. Decidió enfrentar a Hilton después de que los otros miembros de la familia se retiraron para la noche. «Hilton, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó Letizia, con un tono de voz cargado de seriedad. Hilton pareció sorprendido por el enfoque directo de su madre, pero la siguió hasta la sala de estar. Allí, se sentaron frente a la chimenea crepitante, mientras Letizia formulaba cuidadosamente sus preguntas. «He notado algo extraño entre tú y tu padre esta noche. ¿Hay algo que no me estás contando?», preguntó. Él guardó silencio por un momento, reflexionando sobre sus palabras. Finalmente, respiró hondo y decidió abrirse con su madre. «He sentido algo extraño últimamente, mamá», comenzó con tono preocupado. «No estoy seguro de qué es, pero parece que papá nos está ocultando algo. Ha estado muy reservado últimamente, y la forma en que propuso este nuevo arreglo familiar parece demasiado bueno para ser verdad». Letizia respondió, comprendiendo las preocupaciones de su hijo. «Yo también he sentido algo similar, hijo. Creo que es hora de descubrir qué está realmente sucediendo detrás de esta fachada de normalidad». Determinados a desentrañar el misterio, Letizia y su hijo se embarcaron en una misión conjunta para investigar los secretos ocultos de su propia familia. Revisaron documentos, monitorearon las actividades de Antonio y observaron atentamente cada interacción entre los miembros de la familia en busca de pistas. Revolvieron cada rincón de la casa en busca de pistas que pudieran explicar el extraño comportamiento de Antonio y los motivos detrás del arreglo familiar. Mientras buscaban en cajones y archivos, Letizia encontró un documento sospechoso escondido en la oficina de Antonio. Era un contrato elaborado y firmado por él, pero los detalles estaban oscurecidos por un lenguaje jurídico complejo. Intrigada, ella comenzó a descifrar cada línea, buscando cualquier indicio de lo que su esposo estaba tramando. Mientras tanto,
Hailton se concentró en monitorear las actividades de su padre. Instaló cámaras de seguridad discretas en la casa, registrando cada movimiento de Antonio y analizando cada interacción con meticulosa atención. Lo que descubrió lo dejó aturdido y alarmado. Letitia y su hijo Hailton se quedaron atónitos al descubrir el Nuevo Testamento que Antonio había hecho. Había puesto el nombre de una mujer en el testamento, pero aún no se había revelado, lo que desató una ola de preguntas y especulaciones en la mente de Letitia y Hailton. ¿Quién era esa mujer misteriosa? ¿Cuál era su conexión con Antonio y por qué la incluyó en su testamento, dejando fuera a los miembros de su propia familia? Determinados a desentrañar los secretos ocultos detrás de esta revelación, Letitia y su hijo mayor se embarcaron en un viaje para encontrar a esta mujer desconocida. A medida que descubrían la verdad detrás del testamento de Antonio, comenzaron a darse cuenta de que el arreglo familiar propuesto por él no era tan benevolente como parecía a primera vista. Había motivos más siniestros detrás de su implementación, que involucraban disputas de poder, avaricia y secretos oscuros que sacudirían las estructuras de su propia identidad e historia familiar. Mientras tanto, la identidad de la mujer desconocida seguía siendo un misterio, pero Letitia y Hailton estaban decididos a descubrir la verdad detrás de su inclusión en el testamento de Antonio. Cuando Antonio llegó a casa, Letitia lo interrogó sobre la identidad de la mujer incluida en el testamento. Con miradas firmes y corazones acelerados, exigieron la verdad, listos para enfrentar las consecuencias, independientemente de lo que se revelara. Antonio, inicialmente renuente a compartir los secretos enterrados, finalmente cedió a la presión, dándose cuenta de que ya no podía ocultar la verdad. Reveló la historia detrás de la mujer desconocida y dijo que era una enfermera que lo había tratado muy bien en el hospital, mientras su esposa e hijos estaban en casa y ni siquiera lo visitaron para saber si estaba bien. También dijo que había desarrollado un vínculo de padre e hija con Marta, la enfermera, y que quería dejar todas sus posesiones para ella, ya que la familia no merecía ni un centavo. Letitia y su hijo Hailton no podían creer lo que acababan de escuchar, y quedaron impactados y sorprendidos al saber que Antonio había planeado todo esto sin que nadie sospechara. Con el paso de los años, Antonio falleció debido a problemas cardíacos, y mientras el sol salía tímidamente sobre la ciudad, tiñendo el cielo con tonos de rosa y naranja, Marta observaba por la ventana del pequeño apartamento que ahora llamaba hogar. Recibió una llamada del abogado de Antonio y se enteró de que el anciano le había dejado toda su herencia. 2 años pasaron, y la inesperada herencia de Antonio había cambiado su vida de maneras que nunca hubiera imaginado. Con una sonrisa en los labios, se preparó para enfrentar otro día. Decidida a aprovechar al máximo la oportunidad que se le había presentado, Marta se sumergió de lleno en un nuevo proyecto: abrir un centro comunitario para ancianos. Con la generosa herencia de Antonio, tenía los recursos necesarios para hacer realidad su sueño. Con determinación y pasión, trabajó incansablemente para convertir su visión en algo bueno y útil. Mientras el centro comunitario cobraba forma, Marta encontraba consuelo y pertenencia en lugares antes inesperados. Conoció a personas increíbles, cada una con su propia historia y experiencia de vida. Entre risas compartidas y conversaciones profundas, descubrió una nueva familia, una familia que ella eligió. A medida que el centro comunitario se convertía en un punto de encuentro vibrante para ancianos de la región, no podía dejar de pensar en Antonio y en el impacto que había tenido en su vida. Estaba determinada a honrar su legado, asegurando que su espíritu de bondad y generosidad viviera a través de las actividades y servicios ofrecidos en el centro. Logró en la justicia el derecho de quedarse con el perro que pertenecía al anciano, el mismo que había encontrado en la calle pero luego tuvo que devolver. Cuidó al perro como si fuera su hijo. Finalmente llegó el día de la inauguración del centro comunitario. Amigos, familiares y miembros de la comunidad se reunieron para celebrar este hito significativo. Mientras Marta miraba a su alrededor, su corazón rebosaba de gratitud. Sabía que estaba exactamente donde necesitaba estar, haciendo exactamente lo que había nacido para hacer. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Marta se recostaba en una silla en el jardín del centro comunitario, sintiéndose en paz consigo misma y con el mundo que la rodeaba. El legado de Antonio, quien desde el principio demostró ser un hombre bueno y pacífico, estaba vivo y latente, y ella sabía que apenas estaba comenzando. Con una sonrisa de anticipación,
miraba hacia el futuro, lista para enfrentar lo que viniera en su próximo capítulo. Mientras Marta se sumergía en su viaje de transformación, el destino de Leticia y sus hijos tomaba un rumbo diferente. Sin la herencia de Antonio para contar, enfrentaron desafíos financieros que nunca imaginaron. Leticia, una mujer de determinación y resiliencia, se negó a rendirse ante la adversidad. Buscó trabajo y encontró apoyo en la comunidad local, luchando por mantener unida a su familia en medio de las dificultades. A pesar de las luchas financieras, Leticia y los hijos descubrieron que el verdadero valor de la familia no residía en la riqueza material, sino en los lazos de amor y apoyo mutuo que los unían. Aprendieron a valorar los momentos simples y preciosos compartidos juntos, encontrando fuerza en la unión y el amor incondicional que compartían. A pesar de la falta de la fortuna que esperaban, descubrieron que la verdadera riqueza estaba en el viaje que emprendían juntos, enfrentando desafíos y celebrando triunfos codo a codo. A pesar de los obstáculos que enfrentaron, construyeron un nuevo capítulo en sus vidas, lleno de esperanza, amor y determinación. Descubrieron que la verdadera felicidad no residía en la cantidad de dinero que poseían, sino en la calidad de las relaciones que cultivaban y en los recuerdos que creaban en el camino. Juntos, enfrentaron el futuro con valentía y gratitud, sabiendo que mientras estuvieran unidos, podrían superar cualquier desafío que la vida les presentara. Y Marta continuó con su proyecto cuidando de los ancianos con mucho amor y cariño. Y así, esta historia llegó a su fin y dejó una gran lección. Antonio no confiaba en su propia familia porque los consideraba ambiciosos y solo pensaban en el dinero. Él, que fue al hospital solo cuando se sintió mal, conoció a Marta, una mujer enfermera muy amable que lo cuidó con mucho amor, como si lo conociera desde hace muchos años. Él quedó muy emocionado y creó una conexión muy fuerte con ella, y decidió hacer un nuevo testamento porque sabía que en cualquier momento podía morir. Terminó dejando toda su herencia a una persona que no tenía su sangre, pero que mostró mucho cariño y afecto por él. Y Leticia, su esposa y viuda después de muchos años, aprendió mucho cuando se encontró en una situación financiera delicada desde la partida de su esposo Antonio. Con el paso de los años, ella y los hijos se dieron cuenta de que el dinero no lo era todo, y comenzaron a valorar más las cosas simples. Fue necesario perder para valorar y así siguieron adelante trabajando duro y viviendo en condiciones razonables en comparación con lo que estaban acostumbrados a vivir cuando Antonio estaba vivo. Y Marta, que antes era enfermera, se convirtió en dueña de un centro comunitario de ancianos muy famoso en la ciudad, y su vida fue transformada y fue feliz para siempre. Si te gustó esta historia, deja tu opinión aquí abajo y asegúrate de estar suscrito al canal para seguir viendo los próximos vídeos que publicaré aquí. Hasta la próxima.